Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Inflación y la crisis. Hay dos teorías: que la inflación se puede disparar con esta crisis, y hay otra, que podríamos entrar a un proceso inflacionario donde los precios estarían cayendo y cayendo y cayendo. O sea, ¿qué va a ocurrir según tu punto de vista? Fíjate que una diferencia que tienen las recesiones con las crisis económicas es que las crisis económicas se entienden más como episodios en donde hay una contracción de la producción, y esto se traduce a todos los indicadores de la economía. Hace un par de semanas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la famosa CEPAL, nos alertó que México será el país con mayor incremento de pobreza en América Latina como consecuencia precisamente de la pandemia. Pero si la CEPAL es de izquierda, siempre ha tenido un tinte izquierdoso, ¿cómo se atreve a decir eso? Bueno, están haciendo sus análisis y ahí hay que tomarlo. Pero también la CEPAL nos mencionó que las repercusiones económicas de esta pandemia amenazan con borrar 13 años de movilidad social en América Latina y dejar un saldo multimillonario de cientos de millones de afectados, tanto en pobres como en pobres extremos. Más o menos por las mismas fechas, para recordar, la propia Coneval, que es el organismo en México encargado de medir la pobreza, estimó que los efectos potenciales que esta coyuntura sanitaria nos impone en México podría generar niveles de pobreza, tanto de pobreza por ingresos como pobreza laboral. Y ese es donde se distingue, digamos, la crisis económica de una recesión. Estamos afectando a los pobres, según el Coneval, y la pobreza de ingresos podría ser hasta de 8 puntos porcentuales, con afectaciones entre 6 y casi 11 millones de personas tan solo en este año del 2020. Y en la pobreza laboral, el aumento podría ser arriba del 45% en los primeros 2 trimestres. Tu pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Bueno, la evidencia empírica lo que nos enseña es que en las épocas de crisis económica, y hay que recordar que las últimas que tuvimos pues son las del 2009 y las del 94, lo que ha sucedido empíricamente en México, Eduardo, es que la inflación cobra mayor importancia de lo normal, no solo por el impacto a la pobreza, sino porque típicamente en los periodos de baja importante en la actividad, la inflación tiende a subir, Eduardo. Tú hablabas de una posible deflación. Yo estoy pensando más bien que en base al histórico y a las referencias, va hacia arriba. Por ejemplo, yo te lo digo porque también fue curiosamente la CEPAL que dijo que pudiera darse un problema de deflación. Bueno, si quieres, ahorita lo hablamos más viendo qué ha pasado hasta ahorita en mayo. Pero en la crisis del 94, hay que recordar que en diciembre del 94, la inflación, que era del 7%, brincó a casi el 52% en diciembre de un año después. Una pregunta, ¿esta es una crisis o esta es realmente un quiebre de la economía, no solamente la de México, sino la del mundo, José Luis? Bueno, lo que se ha venido diciendo es que esta es una crisis administrada, no es una crisis típica de ciclo económico. Pues se lo digan a los griegos, italianos, españoles y portugueses, pues es que ya están enfrentando una broncotota, sí, otra vez con su deuda, ¿eh? Mira, esta es una crisis administrada porque lo que los gobiernos están poniendo es la salud contra la economía, y lo que están haciendo es privilegiar la orden de no salgas a producir, no salgas a trabajar, no salgas a consumir, y en ese sentido es una crisis administrada y es una crisis económica, no es una crisis normal o, como dirían los teóricos, de ciclo económico. ¿Cómo le explicas eso a casi 40 millones de desempleados en Estados Unidos? Pues que el gobierno tiene la culpa, porque el gobierno es el que decidió privilegiar la vida sobre la economía, si es que eso es una culpabilidad. Ahora, regresando a lo que ha sucedido en otras épocas, en el 2009, por ejemplo, la inflación brincó de prácticamente el 4% en febrero del 2008, arriba del 6.2% en febrero del 2009. Entonces, también en esa crisis económica del 2009, lo que vimos es un incremento en la inflación de esas épocas. Ahora, ¿y cómo va la inflación en México? Pues mira, el INEGI acaba de dar a conocer el dato de inflación durante la primera quincena del mes de mayo, el viernes pasado.
Y si bien la inflación anual acumulada nos da 2.83% en la primera quincena de mayo, esta inflación presenta algunos datos atípicos que sería muy interesante. Primero, es una inflación superior a la estimación de los expertos. Uno de los grupos de expertos es la encuesta de Reuters y ellos esperaban una inflación inferior al 2.83%. Entonces, es un pico importante. ¿Cuánto fue? 2.83% contra un pronóstico del 2.35%. Ahora, otra característica de esta inflación que tuvimos en mayo es que la inflación que se llama técnicamente la subyacente, que es una información que sí incorpora el cobro de energéticos y de alimentos agropecuarios, se registra un incremento en muchos bienes agropecuarios que fue contrarrestado por la disminución de los combustibles. Todo el mundo hemos visto las noticias de cómo ha bajado el precio de la gasolina, pero el incremento de los agropecuarios ha sido muy, muy importante. Tenemos, por ejemplo, que muchos de los granos y en varios de los consumos, hasta el chayote, por ejemplo, no digas eso, con todos los chairos que nos ven van a decir que estás hablando de algo terrible. Bueno, hay un crecimiento muy importante, por ejemplo, hay un crecimiento muy importante en los bienes de consumo que más le impacta a los pobres. Bien, pero para eso van a tener sus 25,000 pesos, sus tandas de 6,000. Pero mira, ya no hablemos. ¿Qué te pasa? No lo van a repetir. Ya no hablemos del chayote que subió en más del 50%. Hablemos del jitomate que ya subió más del 36%. A ver, pero entonces, para concluir, ¿cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico es que vamos a tener una contracción de la demanda, pero insuficiente para contener las presiones estructurales de la oferta. No va a ser lo mismo tener un precio de restaurante con 25 comensales que con 100 comensales. La inflación por el lado de la oferta va a ser mucho más significativa. Tere, vale. Sí, pues mira, el presidente dijo ayer que ya tenemos 1 millón de desempleados en este momento, pero que no nos preocupemos que porque vamos a tener la generación de 2 millones de empleos. Él cuenta cada crédito otorgado como si fuera un empleo, digamos. O sea, hay dinero. No es un empleo. Tú le estás dando un crédito a alguien, no es un empleo. Bueno, le estás metiendo a alguien de aprendiz en Jóvenes Construyendo el Futuro, no es un empleo. Así es, pero tal vez es la nueva contabilidad. Pero lo que está diciendo el presidente es que los datos que mencionaba José Luis de la CEPAL, del Coneval, que hablan de que va a haber un incremento de más de 10 millones de personas en las filas de la pobreza o de la pobreza extrema, son datos que el presidente no reconoce. Pero ya lo sabemos, Tere. Eso que me dice nada nuevo. No, Peña López nada más acabar. Él está basándose en otros criterios. Tengo que dar la palabra a todos. Él nada más se está basando en otros criterios para medir. Ya lo sabemos, pero ¿qué hay de nuevo? Él no le crea nada que no le convenga, Tere. Sí. No, ¿qué de nuevo? ¿Qué de nuevo? Kenia. Bueno, déjame decirte que efectivamente dispersar recursos no es crear empleos. O sea, eso sí creo que para el auditorio hay que... Estamos de acuerdo todos, creo. Y segundo, es evidente que si no hay, digamos, no hubo una lógica de salvar empresas de las que quieras, desde las micro hasta las grandes empresas, y además no hay una lógica de dar asignaciones. Y no se trata de salvar empresas, se trata de apoyar empresas. Empleos, claro. Porque salvar tampoco suena muy bonito. Y no es un regalo. Es que es muy lógico. No, yo creo que ya hay que dejar un poco esta historia de buenos y malos. En las empresas hay empleados y los empleados ganan dinero para vivir, para vivir y ser felices. Si mi empresa quiebra, pues estoy quebrando yo en este sentido. Claro. Eso por un lado, mira, a mí me llama mucho la atención. En Canadá les están dando $2,000. A ver, pero regresamos a lo mismo, Kenia. Otra vez lo que deberían hacer. Ya basta, ya sabemos lo que no están haciendo. Yo sé, pero... A ver, ¿en qué le ayudamos al público? Les voy a pedir, ¿en qué le ayudamos al público? Siempre diciendo lo que debería hacer, si ya sabemos lo que debería hacer y no lo van a hacer. A ver, Luis Ernesto, nos queda un minuto. Dos cosas rápido. La primera... Luis Ernesto. Es bien importante que entendamos todos que no es únicamente empresarios, que no son únicamente dueños de empresas. Se está afectando a la clase media trabajadora que tenía un sueldo, que tenía prestaciones y que está perdiendo su empleo.
Hay que recordar eso y que no se nos olvide. Estamos perdiendo 1 millón de empleos formales. Esto es importante y es clase media que va a perder su nivel. Y si lo multiplicamos por 4 personas por familia, son 4 millones de personas. Bien, la segunda José Luis, es... para concluir, José Luis, perdón. La crisis económica en México tiene un escenario muy complejo, sobre todo con un gobierno que tiene a los pobres al centro del discurso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.